Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Vamos a leer versos del 31 al 37. Marcos 7, 31 al 37. Marcos 7, 31 al 37. Dice así la palabra del Señor. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efata, que significa ábrete. Y con esto se le abrieron los oídos al hombre. Se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Señor, bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Te pedimos, oh Dios, que tú la bendigas en medio nuestro. Que tomes esta palabra que tu espíritu inspiró y la plantes, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y que en nosotros, Señor, esta palabra, esta semilla, haya buena tierra y produzca fruto. A 10 por 1, a 50 por 1, a 60 por 1, aún a 100 por 1. Que tu palabra sea prosperada en nuestras vidas. Y que tu nombre sea glorificado a través de ella. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hay lugares en los que uno espera que va a tener problemas de comunicación. Si usted va a visitar un país en el que usted no habla el idioma, usted sabe que va a tener problemas de comunicación. Pero hay otros lugares donde usted no espera o no se anticipa que va a tener problemas de comunicación. Si usted va a visitar un país, nosotros que somos hispanos, si usted va a visitar un país donde se habla español, usted no anticipa, usted no espera que va a tener problemas de comunicación allí. Pero a veces pasa que nos encontramos con problemas de comunicación en los lugares donde no esperamos. Mi familia por parte de padre son de Colombia. Mi padre decidió, él nació en Panamá, nunca había ido a ver a su familia en Colombia. Decidió ir a Colombia a ver su familia. Y fue a un pequeño lugar, una pequeña ciudad de puerto en el sur llamada Tumaco. Y cuando llegó allí, el avión aterrizó, llegó un individuo. Mi padre traía sus maletines, sus maletas. Llegó un individuo y le comenzó a dar la maleta. Y me perdonan los hermanos colombianos, pero mi papá piensa: hasta en el aeropuerto ya me están queriendo llevar las cosas.
Y mi padre comienza a forcejear con el hombre. Resulta que el hombre es sordo-mudo. Y el hombre está tratando de comunicarse. Y mi papá está agarrando la maleta con toda su fuerza porque no quiere que se la quiten. Hasta que alguien llega y le explica que este señor sordo-mudo es el maletero del aeropuerto. Y hay que darle $1, no sé qué, porque ese es el trabajo de él. Y así se gana la vida. Pero en ese momento usted ve la puja y la repuja, el problema de comunicación con este hombre sordomudo. Mi papá no se lo esperaba. Pero ¿saben algo? Vivimos en una sociedad donde, aunque usted no lo crea, tenemos problemas de comunicación con otros. Y no me estoy refiriendo al asunto de español e inglés y que su inglés no es muy bueno. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que vivimos en una sociedad en que nosotros los cristianos tenemos problemas de comunicación con aquellos que no son creyentes. Vivimos en una sociedad donde ya la gente no entiende el lenguaje de la iglesia. Antes, cuando la sociedad era mayoritariamente cristiana, la gente entendía el lenguaje de la iglesia. Pero vivimos en una sociedad donde los más jóvenes ni siquiera saben quién es Jesús. Vivimos en una sociedad donde usted le habla a la gente de ser salvo y la gente no entiende de qué usted le está hablando. Vivimos en una sociedad donde no es fácil comunicar el mensaje del Evangelio, simplemente porque las palabras con las que nosotros estamos acostumbrados a comunicar el Evangelio no significan nada para la gente que está fuera de la iglesia. Vivimos en una sociedad en que usted se cansa de hablarle a alguien de la iglesia, del Señor, de ser salvo, de aceptar a Jesús como su Salvador. Y mucha gente no entiende lo que usted le está queriendo decir. Y uno se pregunta, ¿cómo vamos a comunicar el mensaje del Evangelio a estas personas que no entienden nuestro lenguaje? Que no tienen nuestra misma cultura, que no entienden el lenguaje de la iglesia, que no tienen el background, el trasfondo cultural para entender el mensaje de la iglesia, el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Saben, este pasaje que vemos en Marcos 7, vemos a Jesús enfrentando un problema similar. Marcos nos dice que Jesús no está en Israel. Jesús no está en Galilea. Jesús no está en su territorio. Jesús está en una tierra extraña. Marcos nos dice que Jesús salió de la región de Tiro, pasó por Sidón y luego se dirigió a la región de Decápolis. La región de Decápolis era una región fuera de los límites de Israel. Era una región donde la mayoría de los que vivían ahí no eran judíos, eran gentiles, eran paganos. La mayoría de los que vivían ahí no conocían las escrituras de Israel. La mayoría de los que vivían ahí no conocían al Dios de Israel. La mayoría de los que vivían ahí no conocían las promesas de Dios para Israel. La mayoría de los que vivían ahí no hablaban el lenguaje que Jesús hablaba en Israel. La mayoría de los que vivían ahí no entendían, no sabían quién era Jehová, el Dios de los judíos. Otra cultura, otro lenguaje, otra religión, otros dioses. ¿Y adivinen a quién le traen? Al sordomudo del pueblo. Hermanos, yo me he sentido así a veces, tratando
de llevar el mensaje del Evangelio a alguien, tratando de hablarle a alguien en esta sociedad canadiense del Señor. Y me siento como que estoy en otra tierra y el problema no es el inglés. El problema es que es otra cultura. Una cultura totalmente decristianizada. Y me siento como que estoy tratando de comunicarme con un sordomudo. Y le traen el sordomudo del pueblo a Jesús. Y el Señor hace algunas cosas que me llaman la atención. Algunas cosas que me parecen medio extrañas al principio. Lo primero que Jesús hace es que agarra al hombre. Todo el pueblo viene. Este es el sordomudo del pueblo. Este es el maletero allá del aeropuerto de Tumaco. Este es el hombre que todo el mundo conoce en el pueblo. Y se lo traen al Señor y todo el pueblo viene con él para que el Señor lo sane. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? Jesús toma a este hombre y lo trae aparte. Y Marcos nos dice, el Señor Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Jesús toma a este hombre y lo separa de la multitud y lo trae aparte en un lugar donde él pueda estar en privado con este hombre. Qué diferente, hermanos, de el estilo que tenemos nosotros o que nosotros creemos que debe ser cómo comunicar el mensaje del Evangelio. Hermanos, si usted enciende la televisión, sobre todo los domingos, o los días de semana tarde en la noche, después de las 11 de la noche, y encuentra y se busca en la televisión los programas esos religiosos, los programas de predicadores en la televisión. ¿Qué es lo que usted ve? Tremendas cruzadas, tremendas iglesias, montones de gente. ¿Y este predicador qué es lo que hace? Comienza a llamar a la gente a la plataforma, a los enfermos, ¿sí? ¿Lo han visto, verdad? Lo hemos visto. Comienza a llamar a los enfermos a la plataforma. ¿Para qué? Para que toda la gente, el gentío que está en el estadio o en aquella tremenda iglesia, puedan ver que este predicador va a poner las manos sobre este enfermo y lo va a sanar. Pareciera que el propósito es, y me perdonan si no es así, pero esa es la impresión que da. Pareciera que el propósito es impresionar a la multitud. Pareciera que el propósito de la cruzada es impresionar a la gente que está sentada en los bancos. Y se trae el enfermo delante de toda la multitud y el predicador le pone la mano y el enfermo se sana. Y toda la multitud queda impresionada con esta gran sanidad que el hombre hace a los ojos de todos. Bueno, pero cuando yo miro lo que Jesús hace, yo veo algo diferente. Yo veo a Jesús llamando a este hombre aparte, en privado, para tratar con él en privado, one on one. Uno a uno, personalmente, individualmente, directamente con esta persona aparte de la multitud. Hermanos, a nosotros nos gustan los números grandes. Nos gustan las grandes cruzadas, donde vemos montones de gente levantar la mano y pasar adelante, y el predicador desde la plataforma le dice a ese mar de gente que hay allá abajo, repitan conmigo esta oración: Señor Jesús. Y se oye el murmullo: Señor Jesús. Un montón de gente.
vengo delante de ti, vengo delante de ti. Producción en masa. Pero ¿saben algo? Cuando yo leo los evangelios, yo no veo a Jesús en ninguna parte haciendo eso. Y yo no digo que esté mal. Lo que digo es que ese no fue el estilo de Jesús. Yo no digo que esté mal. Lo que digo es que Jesús no salvó a nadie usando producción en masa. ¿Sabían ustedes, hermanos? Que más del 75% de la gente que acepta al Señor en una cruzada así, montones de gente repitiendo una oración que un predicador está diciendo desde la plataforma, más del 75% de las personas que aceptan a Jesús así no siguen en el camino del Señor, no perseveran, no continúan. Hicieron una decisión emocional en el momento. ¿Sabían también que más del 70% de la gente que acepta al Señor como su Salvador y continúan y perseveran en el camino del Señor, se convirtieron porque un amigo, una persona que ellos conocían, personalmente le habló de Cristo? Nos gustan los números grandes, pero cuando vemos el estilo de Jesús, no vemos a Jesús trayendo gente al reino así en producciones en masa. Vemos a Jesús tratando con el individuo aparte de la multitud, en privado, directamente con la persona, one on one. Hermanos, es difícil comunicar el mensaje del Evangelio a otros en esta sociedad. Pero no crea, hermano, que vamos a ganar otra gente para Cristo haciendo eventos en los cuales vamos a ganar miles de personas en una noche. ¿Cómo vamos a ganar a otra gente para Cristo? ¿Cómo vamos a comunicar el mensaje de salvación, las buenas nuevas del reino de Jesucristo? One on one. Uno a uno. Personalmente. Hermanos, enfoquémonos en la persona, no en la multitud. El asunto es que nos gusta enfocarnos en la multitud. Ahí es donde nos impresionamos y nos llenamos los ojos y eso es lo que nos gusta, la multitud. Pero el Señor no estaba preocupado en impresionar a la multitud. El Señor no estaba preocupado en reunir una multitud. El Señor estaba preocupado en tratar directamente con un individuo. Nos enfoquémonos en las personas, no en las multitudes. Lo otro que yo veo extraño aquí, que me llama la atención, es la manera como Jesús sana a este hombre. Jesús toma a este hombre, lo trae aparte, lo trae comienza a tratar en privado con él. Pero adivinen qué, el hombre es sordo, el hombre es mudo. Les aseguro que el hombre no habla el lenguaje internacional de señas. El hombre probablemente ni siquiera sabe por qué todo el pueblo lo ha traído delante de este extranjero, de este forastero que acaba de llegar al pueblo. Yo me imagino que este tartamudo, este sordo mudo, tal vez ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando. La gente del pueblo escuchó que Jesús estaba pasando por ahí y fueron y lo agarraron y se lo llevaron y se lo plantaron enfrente a Jesús. Y este sordomudo nunca ha visto a este hombre en toda su vida. Y no sabe quién es. Y por la apariencia sabe que es extranjero, que no es de por allí. Por el vestido sabe que es judío.
Pero de allí no sabe qué está pasando. Y este judío lo agarra y lo trae aparte de la multitud a un lugar en privado. Y este tartamudo, sordomudo todavía no sabe qué está pasando. ¿Y qué hace el Señor? El Señor lo ministra. Pero el Señor trata de comunicarse con él. El Señor trata de adaptar el mensaje a las condiciones de esta persona, de este individuo. Y lo primero que Jesús hace es, se toca los oídos, o le toca los oídos, dice, le puso los dedos en los oídos. ¿Y eso qué quiere decir? Algo va a suceder con tus oídos. Voy a hacer algo con tus oídos. El hombre sabe que él es sordo. Y cuando Jesús le pone los dedos en los oídos a este hombre, Jesús le está diciendo, estoy a punto de hacer algo en tus oídos. Y el hombre sabe que si es sordo y le van a hacer algo en los oídos, lo más probable es que le van a tratar de sanar su sordera. ¿Qué es lo segundo que Jesús hace? ¿Ah? Escupe. Y luego dice, le toca la lengua con saliva. ¡Ay, qué cochino! ¿Saben ustedes que los magos, los curanderos de aquella época, creían que la saliva tenía un poder medicinal? Y usaban la saliva creyendo que tenía propiedades curativas, propiedades medicinales. Jesús no es ningún curandero, Jesús no está haciendo ninguna magia. Pero Jesús está tratando de comunicarse con este hombre en términos que sean familiares para este hombre. Jesús está tratando de comunicarse con este hombre usando elementos que son familiares, que son conocidos para este hombre. Y cuando este hombre ve que Jesús le toca su lengua con saliva, este hombre sabe, este es algún tipo de curandero o algún tipo de mago o algún tipo de persona que va a hacer alguna medicina, algo con mi lengua. Jesús no es un curandero. Y Jesús no necesita la saliva para sanar a este hombre. Bueno, Jesús no necesita ni tocar a este hombre. Jesús no necesita ni estar allí para sanar a este hombre. Porque Jesús ha sanado gente a distancia. Pero Él está allí en ese momento en privado, aparte de la multitud, tocándole los oídos y tocándole la lengua con su saliva para que este hombre entienda, yo estoy aquí para hacer algo por ti. Yo voy a hacer algo en tus oídos. Y voy a hacer una curación, una sanidad en tu lengua. Y lo siguiente que Jesús hace es, levanta los ojos al cielo. ¿Para qué? Para que este hombre entienda lo que yo voy a hacer viene de lo alto. El poder que yo tengo viene de arriba. Lo que tú vas a recibir, lo vas a recibir porque yo se lo estoy pidiendo a Dios. Y luego Jesús dice, Efata, que significa ábrete. ¿Por qué Marcos nos dice qué es lo que significa Efata? Para que ninguno de nosotros esté pensando que Jesús dijo un abracadabra ahí.
Para que ninguno de nosotros esté pensando que Jesús dijo alguna palabra mágica, algún hocus pocus. Es el poder, la autoridad que viene de la orden de los labios de Jesús, que a su vez está actuando bajo el poder y autoridad del Padre que está en los cielos. Hermanos, a mí me encanta este pasaje. A mí me encanta pensar y ver cómo Jesús separa a este hombre de la multitud y se acerca a él. Un hombre que tiene una cultura diferente, un hombre que tiene una religión diferente, un hombre que tiene una lengua diferente. Un hombre que no escucha, un hombre que tal vez no entiende lo que está sucediendo. Y el Señor lo toma en privado y adapta el mensaje a las condiciones de esta persona. Y se comunica con él en lenguaje de señas. Para que este hombre claramente entienda, yo voy a sanar tus oídos. Y voy a sanar tu lengua. Y lo voy a hacer en el poder y la autoridad del que está ahí arriba. Eso se llama adaptar. Contextualizar el mensaje a la condición y a la necesidad de la persona. Y para poder ganar a aquellos que no nos entienden, eso es lo que hay que hacer. Para poder tocar la vida de aquellos que están afuera, eso es lo que hay que hacer. No podemos hacer una producción en masa. Hermanos, muchos de nosotros queremos aprender las 4 leyes espirituales. Y meterle los que saben que son las 4 leyes espirituales, es un método de evangelismo. Y queremos meterle las 4 leyes espirituales a todo el que nos encontramos allá en la calle. Hermano, eso ya no funciona. Ya no funciona. Porque adivinen que la gente que está afuera no entiende el lenguaje de las 4 leyes espirituales. Así como este sordomudo no entendía a Jesús. Tenemos que tratar con la persona individualmente y tratar de adaptar el mensaje a las condiciones y a las necesidades de cada persona. Don Richardson fue misionero cristiano entre los caníbales de Indonesia. Él escribió un libro, se llama El Hijo de Paz. Don Richardson cuenta cuando él fue a ser misionero entre las tribus de caníbales. Después que aprendió el lenguaje y logró ganarse más o menos la confianza de la tribu para que no se lo comieran. Don Richardson trató de explicarles la historia del Evangelio, la historia de Jesús. Y cuando Don les contó la historia de Jesús, de cómo Jesús fue traicionado y fue a la cruz y murió por nuestros pecados, los caníbales estaban contentos aplaudiendo la historia. Don Richardson estaba emocionado. Hasta que se dio cuenta que para los caníbales el héroe de la historia era Judas. Porque entre los caníbales, la mayor virtud, el mayor honor que alguien puede tener es ganarse la confianza de otro, hacerlo su amigo y después traicionarlo y comérselo. Cuando Don Richardson se dio cuenta de eso, Señor, ¿cómo puedo a esta gente con una cultura tan diferente? ¿Cómo puedo hacerles entender el mensaje del Evangelio? Pero luego hubo una guerra entre 2 tribus de caníbales. Y para hacer la paz,
Las dos tribus se reunieron e intercambiaron un niño. Cada tribu le daba a la otra un niño. Y ese niño ellos llamaban el hijo de paz. Cada tribu tenía que recibir y criar y cuidar un niño de la otra tribu enemiga. Y mientras ese niño viviera y estuviera bien, y estuviera siendo cuidado y protegido por esa tribu enemiga en la que él estaba, habría paz entre las dos tribus. Pero en el momento en que alguien en la tribu tocara a ese niño, o le hiciera mal, le hiciera daño, la paz se acababa. Y las tribus volvían a estar en guerra. Y cuando Don Richardson entendió el ritual del hijo de paz, volvió otra vez a hablarle a la tribu la historia del Evangelio. Y le dijo, Jesús es el hijo de paz. Jesús es el Hijo de Dios, que Dios envió para tener paz por nosotros. Pero nosotros lo matamos. Hermanos, la tribu entera vino al conocimiento del Señor, de Dios. Pero no fue fácil. Y tomó años. Aprender el idioma, aprender la cultura. Y encontrar una manera de presentar el mensaje de una manera que fuera relevante a esa cultura y a esa gente. ¿Cómo Jesús venció este problema de comunicación en esa región extranjera donde él estaba? Bueno, Jesús se enfocó en la persona, no en la multitud. Jesús se enfocó en las necesidades de una persona. Y hizo el esfuerzo de comunicarse con esta persona, de transmitir el mensaje de sanidad a esta persona en términos que esta persona entendiera, teniendo en consideración las necesidades y la condición de esta persona en particular. Hermanos, esa es la manera como Dios trabaja. Porque ¿saben algo? Dios salva a aquellos que no lo conocen, tratando individualmente con cada uno. Dios no tiene una fábrica de producción en masa. Dios trata con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestra condición. Y Dios nos salva a cada uno de nosotros uno por uno, uno a uno. El reino de los cielos se construye no metiendo multitudes a una sola. El reino de los cielos se construye ganando personas una a una. Apartando personas de la multitud, hablándoles de acuerdo a su necesidad y a su condición, en términos que ellos nos entiendan. Bueno, el problema es que nosotros estamos obsesionados con alcanzar montones de gente. ¿Y quiere que le diga algo? Por estar obsesionados en alcanzar mucha gente de una sola, no alcanzamos a nadie. No alcanzamos a nadie. Hermanos, olvídate de la multitud, olvídate de los grandes números. Deja de estar tratando de impresionar montones de gente y piensa en tocar una vida con el mensaje del Evangelio. Tú tienes algún compañero de trabajo que tú puedes tal vez sacar de la multitud en la hora de almuerzo y pasar una hora hablando con esta persona.
de acuerdo a las necesidades y a la condición de esa persona. Un amigo, un vecino. Olvídate de las multitudes. Enfócate en uno. Porque así es como Dios salva. Uno a uno. En el Evangelio según San Juan hay una historia muy bonita de Jesús. Jesús llega a un pueblo de Samaria y los judíos y los samaritanos no se hablan. Y se sienta en un pozo en el calor del día. Y llega una mujer samaritana. Jesús es extranjero. Y llega una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dice, por favor, dame de beber. Y la mujer se asombra. ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? Jesús entabló una conversación ahí con esta persona. Y hablaron de la vida. Y hablaron de cuántos maridos esta mujer había tenido. Y hablaron de dónde. Esta mujer hizo sus preguntas. ¿Dónde crees tú que hay que adorar a Dios? Porque unos dicen una cosa, ustedes dicen que allá en Jerusalén, a mí me dijeron que en el monte Gerizim. La verdad que yo estoy confundida. Esta mujer hizo sus preguntas en privado con Jesús. Y Jesús manejó sus preguntas y se enfocó en ella. Y el reino de los cielos llegó a Samaria ese día. Porque Jesús se enfocó en la necesidad de una persona. Hermanos, enfócate. Encuentra a alguien que tú puedas apartar de la multitud como Jesús hizo con este hombre. Conversar con él o ella en privado. Escuchar sus preguntas. Y compartir el mensaje del reino de Dios en términos que ella entienda. De acuerdo a su necesidad, de acuerdo a sus preguntas y de acuerdo a su condición. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien vaya y les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Palabras son espíritu y son vida. Y a veces hallamos extremadamente difícil hablarle a otros, comunicar a otros el mensaje de salvación, el mensaje del reino de los cielos, las buenas nuevas de que tú, oh Dios, te acordaste de nosotros y enviaste a tu Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A veces hallamos difícil comunicar este mensaje a otros. A veces nos preguntamos por qué los métodos evangelísticos no nos funcionan. Pero en el ejemplo de tu Hijo Jesús vemos que podemos tocar una vida, si tomamos el tiempo y la paciencia de acercarnos a una persona,
de hablar con ellos, con ella, con él en particular, en privado. De tocar y de atender sus necesidades. De tratar de hablar el mensaje en términos que ellos nos puedan entender. De adaptar el contenido y la forma del mensaje de salvación de una manera particular y especial para este individuo que te necesita. Y te pedimos que tú nos guíes, así como tu Espíritu guió a Jesús en su ministerio, que tu Espíritu nos guíe a acercarnos a estas personas, hablar con ellos en particular, uno a uno, escuchar sus preguntas y de compartir el mensaje, aun cuando sea por señas, tratando de comunicarnos con ellos en términos que nos puedan entender. Una vida, una persona que reciba el reino de los cielos en su vida es ganancia. Porque tu palabra nos dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que estemos, Señor, motivados a tocar una vida, a alcanzar una vida de aquellos que están afuera, que no te conocen y que no entienden tu mensaje. En el nombre de Jesús nuestro Señor te pedimos estas cosas. Amén. Bueno, les invito a ponerse de pie. Vamos a terminar con un himno más. Lo debes compartir.